Vamos a presentar a continuación de nuevo a un querido amigo. Como verán todos, para nosotros o todos nosotros lo que somos principalmente es amigos. Vamos a presentar a Byron Cifuentes, que es doctor en Medicina y Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad Central, es especialista en endocrinología en la Escuela Iberoamericana de Endocrinología y Nutrición en Madrid, España. Fue médico tratante del Hospital Andrade Marín y jefe de servicio de diabetología del Dispensario Central durante muchos años. Es director del CEDIM, Centro de Diabetes y Metabolismo, ¿no? Fundador de FEDiabetes, con el cual hicimos mucho trabajo con los pacientes diabéticos justamente en estos periodos del Día de la Diabetes. Es miembro activo de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología, de la Sociedad de Medicina Interna, ¿no? De la de aterosclerosis y de la Sociedad Latinoamericana de Diabetes. Byron nos va a comentar el estudio Verify y diabetes mellitus tipo 2. Bienvenido, Byron. Buenos días. Primero, Mario, gracias por tu gentil presentación, a Paulinita, y también muchas gracias a la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología Núcleo de Pichincha, porque seguimos haciendo, y ahora más que nunca, pues felicitaciones. La sociedad sigue en pie, como siempre lo ha sido, y seguirá así por mucho tiempo. Muchísimas gracias también a Interfarm, porque me han encomendado presentarles el trabajo a continuación, este estudio en diabetes tipo 2 con el Verify. Y hemos hablado, y creo que a lo largo de la mañana también vamos a estar conversando lo importante que se ha visto ahora más que nunca, un abordaje temprano en la diabetes tipo 2. Desgraciadamente, nosotros estábamos acostumbrados a ir por etapas, es decir, diagnosticar, generalmente lo hacíamos más tarde que ahora, diagnosticar al paciente, intentar con medidas no farmacológicas, intentar con metformina, esperar. Alguien decía que la diabetes mellitus tipo 2 era la enfermedad de los fracasos, porque esperábamos fracasar en una etapa y dar el siguiente paso, aumentar un antidiabético oral, 2 antidiabéticos orales, terapias triples, insulina basal y combinadas, y así era la idea como tratábamos antes a nuestros diabéticos. La idea actualmente es que debemos hacer un abordaje lo más precoz posible, porque está demostrado que sobre todo en el primer año de diagnóstico de la diabetes, las complicaciones micro y macrovasculares, como también las muertes, se pueden disminuir en forma sustancial si inicialmente logramos controlar adecuadamente a nuestro paciente. Cifras tan importantes como que les presento aquí, como que la enfermedad microvascular podría disminuir hasta un 39%, la macrovascular un 29% e incluso la muerte en cifras similares. Entonces, como decíamos, lo habitual era usar un solo fármaco, generalmente metformina, con todas las cualidades y limitaciones que ayer nuestro amigo Iván Darío nos hizo una apología y una historia muy interesante de esto de la metformina. Y decíamos que si no alcanzábamos con eso, dábamos el segundo paso. Entonces, la idea actual es combatir esta inercia en el tratamiento para tratar de empezar lo más pronto posible, conseguir un adecuado control, porque definitivamente esto está más que demostrado, retrasa la aparición de complicaciones en la diabetes tipo 2. Recientemente se ha publicado un estudio que de entrada combina con otro antidiabético oral, en este caso con un inhibidor de la DPP4 en pacientes con reciente diagnóstico, especialmente con hemoglobinas glicosiladas que estén sobre 1.5 o 2% al inicio. Entonces, este es el estudio Verify que me voy a permitir presentarles, que quiere o pretende demostrar la eficacia de la vildagliptina en combinación con la metformina en el tratamiento temprano de la diabetes tipo 2. Este fue el primer estudio en demostrar que esta terapia de combinación temprana de estas dos moléculas, vildagliptina y metformina, en pacientes recién diagnosticados de diabetes tipo 2, conduce a un mejor control de su enfermedad, y desde luego esto en combinación con monoterapia, como monoterapia más bien dicho.
Simplemente por los colegas más jóvenes, simplemente recordar cómo actúan esta familia farmacológica interesante que tiene un mecanismo de acción un poco diferente a lo que estábamos acostumbrados, sobre todo en relación a las sulfonilureas. Primero decir que estos no actúan en el páncreas. Sabemos que después de la ingestión de alimentos, tras de ingerir el alimento, a nivel del intestino, de las células L del intestino, se secretan unas hormonas llamadas incretinas, que básicamente son la GLP-1 y la GP. De estas, más importante es la GLP-1, por sus siglas en inglés, de glucosa light péptido 1, es decir, péptido similar al glucagón 1. ¿Qué es lo que hacen estas hormonas incretinas? Después de ingerir el alimento, estimulan secreción de insulina. Interesantemente, también disminuyen la producción de glucagón. En el hígado disminuyen la producción de glucosa, consiguiendo mejores cifras de glucemia. Es decir, estimula la secreción de insulina e inhibe el glucagón después de la alimentación. Es decir, no es un hipoglicemiante. Si este medicamento damos a una persona no diabética, no le va a producir hipoglicemia. Y fisiológicamente estas hormonas incretinas tienen un tiempo de acción corta. Desgraciadamente en los pacientes diabéticos esto es más corto todavía porque rápidamente se degradan teniendo menos acción de estas interesantes, sobre todo de estimular insulina y disminuir el glucagón. Estas son las hormonas incretinas. Esto está cayendo. Creo que estas hormonas incretinas, ¿no es cierto?, que vienen las siglas de inglés de incretin secretion insulin, es lo que se le conoce como el efecto incretina, que como decíamos, aumenta la secreción de insulina después de la ingestión de alimentos y disminuye la producción de glucagón. Estas tienen una vida normalmente muy cortita que dura entre 1,5, máximo 2 minutos y rápidamente son metabolizados por una enzima, la dimetilpeptidasa 4 o la DPP4, que esto es lo que decíamos que en el diabético está disminuido. Si comparamos las dos gráficas, vemos que en el lado de la izquierda en efectos control y como muy gráficamente aquí demostrado que en el diabético tipo 2 esto es lo que está disminuido. Entonces, ¿qué es lo que queremos pretender o cómo actúan este tipo de medicamentos? Es inhibiendo el metabolismo de esta enzima, la DPP4, e incrementan en forma bioactiva endógena el GLP-1, es decir, lo que habíamos hablado como el efecto incretina. Aclarando y enfatizando que es un mecanismo extrapancreático, es decir, no es un hipoglicemiante, pero reducen los niveles de glucosa y, interesantemente, la excursión postprandial, las glucosas postprandiales. Son de fácil administración, de administración oral, sin efectos sobre el peso corporal, porque no actúan sobre la producción de insulina, y no tiene esa acción anabólica, y muy posiblemente tiene estos efectos beneficiosos extrapancreáticos, ¿no es cierto? A nivel de las células, digamos, a nivel de las células pancreáticas, más bien dicho, porque además disminuyen la producción de glucagón, consiguiendo con esto disminuciones más o menos moderadas, no fuertes, entre 0,5 o 1%, pero que generalmente en pacientes recién diagnosticados son suficientes. Entonces, como decíamos, estos inhibidores de la DPP4 tienen estos dos mecanismos de acción. Por un lado, estimulan la secreción de insulina después de la ingestión de alimentos y disminuyen la producción de glucagón. Y como todos sabemos, pues, la metformina, en cambio, es un insulino sensibilizador y además también a nivel hepático disminuye la gluconeogénesis y la glucólisis, haciendo interesantemente una sinergia importante entre estas dos moléculas. Entonces, entrando en el tema propiamente, ¿no es cierto? Decíamos que ya es hora de hacer un abordaje más temprano en el paciente recién diagnosticado tipo 2. Desde luego, pues, empezando lo más importante, nunca va a cambiar,
con unas buenas acciones en el estilo de vida, es decir, en la cuestión de alimentación y actividad física para intentar conseguir el peso más adecuado posible. Pero sabemos que esto hay que hacerlo, hay que insistirlo, pero no siempre es suficiente, y la idea es que empecemos a tratarle inmediatamente a nuestro paciente, no solo con metformina, sino intentemos también algo más para hacer más o conseguir un control más adecuado, más estricto y más temprano. Este estudio Verify es un ensayo fase 4 que tuvo 5 años de duración, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, diseñado, como decíamos, para evaluar la durabilidad del control glucémico de una estrategia de régimen combinado con vildagliptina y metformina en comparación con monoterapia con metformina sola, iniciada en pacientes sin tratamiento previo, si recién diagnosticados de diabetes tipo 2, con hemoglobinas glicosiladas entre 6,5 y 7,5. Desde luego, aquí no entran los pacientes que de inicio tienen ya un elevado riesgo cardiovascular o cardiorrenal. Desde luego ahí las guías, como ustedes conocen, y creo que a continuación una charla prevista para hablar precisamente de eso, que el enfoque en esos pacientes es totalmente diferente. Pero estamos hablando en el paciente en nuestra consulta diaria. En nuestros consultorios representarán, yo creo que al menos del 70 o más por ciento, que son recién diagnosticados y que todavía no descompensados. Entonces, en esos pacientes del día a día es lo que se puede aplicar este estudio. Este estudio Verify fue hecho en una población importante de 2,001 pacientes. Se realizó en 250 centros, en 34 países, en 5 continentes. Naturalmente, como esta es una molécula europea, más o menos la mitad de los casos se lo hicieron en Europa, pero con una buena participación de un 27% de los casos fueron aquí en nuestros países de América Latina. Se lo trató de hacer de lo más real, lo más parecido a la vida real para que sea precisamente aplicable. Entonces se tomó una edad media de 55 años. Los pacientes llevan entre los 18 y 70 años, pero la mayoría alrededor de los 50, 55 años, que es generalmente como nos viene el paciente. Generalmente como nos viene con una ligera mayoría en mujeres. Aquí concretamente en el estudio 55% de los pacientes que ingresaron al estudio fueron mujeres y 45 varones, que también refleja lo que más o menos vemos en nuestra práctica diaria. E igual, en cuanto al peso, iban de entre 22 y 40 kilogramos, pero de índice de masa corporal, pero con una media de alrededor de 31, que también refleja lo que normalmente ven nuestros pacientes. Y como decíamos, pacientes recién diagnosticados, eso quiere decir preferiblemente menos de un año del diagnóstico, y que tengan hemoglobinas glicosiladas entre 6,5 y 7,5. Entonces, ¿en qué consistió este estudio? Hubo una primera etapa, no sé cómo le señalo con la... Bueno, se puede ver muy bien. ¿Cuál es el? Ya, ahí estamos. Gracias, María. Entonces teníamos una primera etapa de tamizaje de 2 semanas, un periodo de evaluación con la metformina en estos pacientes con el diagnóstico reciente, empezando con 500 miligramos de metformina, aumentando a 1,000 y terminando con 1,500 y después con 2,000, precisamente probando la tolerabilidad que eventualmente puede haber no tan buena a la metformina. Entonces, una vez pasado esta etapa inicial de tamizaje, se aleatorizaron en 2 grandes brazos. En el uno se usó vildagliptina 50 miligramos 2 veces al día, más metformina 1,000 miligramos 2 veces al día, comparando con el otro brazo en donde se usaba la metformina 1,000 miligramos 2 veces al día y con placebo. Entonces la idea era comparar la respuesta en estos 2 brazos de tratamiento. Más o menos en la semana 13 se hizo la primera evaluación. Si los pacientes del primer brazo con vildagliptina BID y metformina 1,000 miligramos BID se conseguían la meta de hemoglobinas glicosiladas de alrededor del 7%, se continuaba esto hasta el final, o si
había un fracaso, pues se volvían a estos pacientes al brazo de combinación con vildagliptina. Pero en todo caso, la comparación era la respuesta entre estos dos brazos, con vildagliptina o sin vildagliptina. Entonces, ¿qué resultados se obtuvieron? Interesantemente, es que duró, como decíamos, 5 años. Interesantemente, logramos un mejor control con hemoglobinas glicosidadas, porque el punto de corte sí bastante estricto de 7%, es decir, un adecuado control en un 56%, es decir, en algo más de la mitad a los 5 años que iniciamos el tratamiento combinado de vildagliptina y metformina, se consigue un muy adecuado control. Es decir, más de 1 de cada 2 pacientes a los 5 años logramos un control muy, muy adecuado y con metformina solo un 38%, habiendo una diferencia porcentual de un 18% que es importante. La otra conclusión es que desde el principio vemos la diferencia entre estos dos alas del grupo, entre los dos brazos, y vemos que sobre todo en la combinación, en el brazo de combinación, el logro es mucho mejor. Naturalmente va aumentando porque nosotros sabemos y tenemos que acordarnos que por definición la diabetes mellitus es una enfermedad crónica progresiva. Entonces, decíamos que en alrededor de al menos la mitad de los pacientes que tenían la combinación de metformina con vildagliptina se logró este control adecuado y bastante menos, solo en un 25-30% con metformina sola. Otra cosa muy interesante también es en el tiempo. Se vio que con metformina sola, después de los 3 años ya no conseguíamos el control adecuado, metas del 7%. En cambio, con la combinación, como decíamos, sí podíamos alargar a los 5 años, lo que nos daría en teoría más o menos unos 2 años adicionales de un mejor control metabólico cuando usamos la combinación. Y también interesantemente vemos que la respuesta inicial, decíamos al principio en una de las diapositivas que está más que demostrado que sobre todo el adecuado control en el primer año de vida es muy importante para tratar de retardar las complicaciones micro y macrovasculares. Con la combinación de vildagliptina y metformina, hasta en un 75% de los casos conseguimos estos en forma inmediata y prácticamente lo conseguimos mantener o casi mantener durante el primer año de tratamiento, no así con metformina sola que apenas llega al 50%. Y lo otro también muy interesante es que además es una medicación muy noble que se lo puede usar. Prácticamente en este estudio un alto número completaron el estudio, completaron alrededor del 85%. Las tasas de descontinuación fueron muy bajas porque tuvieron en los dos brazos perfiles muy similares de complicaciones o prácticamente no hay complicaciones, sobre todo en lo que se refiere a incremento de la posibilidad de o riesgo de hipoglicemia y aumento de peso. Entonces son muy comparables y esto es muy interesante. Y lo que decíamos, pues, con una excelente tolerabilidad, prácticamente igual que la metformina, ninguna diferencia entre los dos brazos. Y sobre todo, lo más importante que hay que recalcar, el bajísimo número o riesgo de hipoglicemia, muy similar a la metformina, exactamente similar a la metformina, y desde luego también en las complicaciones o reacciones adversas menores que fueron mínimas o prácticamente no existieron. Es decir, hay una excelente tolerabilidad. Y lo otro también interesante en cuanto al peso, porque uno de los grandes problemas, sobre todo con las sulfonilureas, es el aumento de peso y lo que más queremos de estos pacientes precisamente es disminuirles de peso y vemos que son totalmente comparables los dos grupos de tratamiento, ya sea metformina como monoterapia o la combinación de vildagliptina con metformina. Entonces, para ir concluyendo, esta estrategia temprana en el control de los diabéticos
tipo 2 de reciente diagnóstico, con hemoglobinas glicosiladas entre 6,5 a 7,5, es decir, no descompensados agudamente, esta combinación temprana de vildagliptina y metformina resulta muy interesante, porque con esto demostramos que al menos en los 5 años de duración del tratamiento se consiguió unos resultados interesantemente buenos, en diferencia con la metformina, con todas las ventajas de la metformina, pero que no siempre es suficiente, que los niveles menores de hemoglobina glicosilada, particularmente en este primer año que se consiguieron con esta combinación, esto es crítico para resultados futuros, para evitar, como decíamos, las complicaciones, o al menos retardar complicaciones tanto micro como y macrovasculares, y también interesantemente que es una alternativa fácil de usar, hay una tolerabilidad muy comparable, porque, insistiendo, pues no hay riesgo absoluto de hipoglicemia ni de aumento de peso. Esto es lo que les quería comentar. Entonces, en todo caso, yo creo que la idea actual es que este trabajo nos indica o nos demuestra que debemos hacer lo posible por combatir esta inercia en el control de nuestros pacientes diabéticos de tipo 2 y darles desde el principio el mejor control posible, tratando de no fracasar como estábamos acostumbrados y empezar a tratar las complicaciones de la diabetes. Es lo que les quería conversar. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Gracias. Gracias, Byron. No sé si en el auditorio tenemos alguna pregunta para Byron. Creo que las dos conferencias, ¿no?, han sido muy congruentes, ¿no es cierto?, en señalarnos la importancia de un manejo temprano de la diabetes. Y si unimos eso a lo que Ferran nos comentaba en el primer trabajo, vemos el impacto que eso puede tener en las complicaciones y en las ganancias de vida, en realidad, de los pacientes. No sé si hay alguna pregunta del auditorio. Creo que sí, alguien atrás. Muy buenos días, doctores. Mi pregunta es, en un inicio usted comentó que este medicamento sería ideal en inicios, o sea, al iniciar nosotros el tratamiento. Ahora bien, la pregunta es, si el paciente tiene ya 5 años de haber sido diagnosticado y tratado con metformina en valores óptimos, ¿yo puedo ingresar este medicamento? ¿Es debido o no? No, sí, desde luego. No, aquí la idea más bien de esta idea es que tenemos que ser lo más precoces posibles y lo más estrictos para conseguir. Si en otro paciente, solo con metformina, logramos un buen control, hay que combinarlo. Si después de los 5 años creemos que ya no es adecuado su control, podemos combinar, ¿no es cierto? Y debemos combinar. Una de las alternativas son los inhibidores de la PP4 o todas las otras alternativas que ya ahora a lo largo del día estaba viendo el programa, vamos a hablar en las guías. Pero sí, podemos usarlo mientras sea útil, pues hay que usarlo. Porque, insistiendo, la metformina, como ayer se hablaba, pues fue una maravilla de medicamento, sigue siendo la base, o como ayer decía, es la mejor compañera, pero desgraciadamente no siempre es suficiente. ¿Alguna otra inquietud? Creo que sí, alguien más. Buenos días, doctor. Quisiera hacer una pregunta. No sé qué opina usted acerca de lo que se ha mencionado del incremento de riesgo de algunos cánceres con los inhibidores de PP4. Ya, sí, gracias por la pregunta. Sabemos que hay 5 moléculas, además de la vildagliptina, linagliptina, saxagliptina. Con la alogliptina hubo inicialmente algún reporte que luego se lo desmintió. Definitivamente, pues no hay ninguna cosa. Y con las que usamos aquí en nuestro medio, sobre todo vildagliptina y linagliptina, no está demostrado que no hay ningún problema en ese sentido. Podemos usarla.
¿Alguien más? Si no, te agradecemos enormemente. Ah, no, sí. A ver, doctor. Muy buenos días, felicitaciones primeramente. Una pregunta, porque hablamos de esta inercia. ¿Cuál es el tiempo que usted considera necesario para ya ser más agresivos? Porque a veces 3 meses, 6 meses no llego a las metas. ¿Cuál es el tiempo que usted recomendaría para ya empezar así con una terapia combinada en pacientes que no tienen riesgo cardiovascular, que aparentemente van a hacer cambios de estilo de vida, van a hacer ejercicio y todo lo que has hablado? Sí, y tradicionalmente nos dábamos esos tiempos de 3 meses, decíamos. Que empecemos solo con dieta 3 meses. Si no es posible, 3 meses más, metformina y así. No, ahora es ya, desde el principio. Desde el principio está demostrado que lo que tenemos que ser lo más agresivos posibles para lograr el control. El tiempo no lo podemos cuantificar, pero ser el ya, enseguida. Apenas empecemos, diagnosticamos un paciente, ¿no es cierto?, con hemoglobinas glicosiladas, digamos, de sobre 7,5, glicemias postprandiales de 180, 200, debemos ya empezar. Una de las alternativas sería, a más de los cambios de estilo de vida, empezar ya con terapia combinada, en lo posible, no solo con metformina, y ver la respuesta en el primer mes. Si logramos eso, pues en buena hora y seguimos. Gracias, doctor. Gracias, Byron.